Buenos días, hermanos, bienvenidos una vez más a otro servicio en línea de UCC, de United Christian Church. Seguimos transmitiendo desde casa, seguimos en cuarentena, seguimos afectados por el coronavirus, pero bueno, gracias a Dios, viendo su mano en cada cosa y confiando en que tenemos un Dios poderoso que está en control absoluto de la situación. Así que como cristianos, aprovechando este tiempo para conocer más al Señor, para edificarnos a través de su palabra, pero también para compartir el Evangelio, para nutrirnos unos a otros y para ser testigos en medio de esta situación tan dura de el Dios maravilloso y hermoso que tenemos. Vamos a comenzar, como hacemos cada domingo, leyendo un salmo antes de pasar al sermón. Y en este caso vamos a leer el Salmo 148, que dice así: Aleluya, alabado sea el Señor, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas, alábenlo ustedes altísimos cielos, y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre. Emitió un decreto que no será abolido. Alaben al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y las profundidades del mar, el relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato, los montes y las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, los animales salvajes y domésticos, los reptiles y las aves, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Él ha dado poder a su pueblo. A Él sea la alabanza de todos sus fieles, de los hijos de Israel, su pueblo cercano. Aleluya. Alabado sea el Señor. Vamos a comenzar con una palabra de oración para preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente, preparar nuestros oídos para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros este día. Vamos a humillarnos delante de Él, vamos a, con un carácter y con una actitud sumisa, venir a la presencia del Señor para ser transformados en el poder del Espíritu Santo. Padre Santísimo, te damos el honor y la gloria hoy, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque tu nombre es único, tu nombre es santo, santo, Señor, y eres la razón por la cual estamos hoy acá, Señor. Eres la razón por la cual podemos decir que somos hijos tuyos, eres la razón por la cual vivimos, eres la razón por la cual existimos, eres la razón por la cual, Señor, respiramos y seguimos con vida. Te damos el honor y la gloria y te pedimos que este día, Señor, tomes nuestros corazones y los derritas delante de ti, los derritas delante de tu nombre, Señor. Que tomes nuestras mentes y las abras, tomes nuestros ojos y nos permitas ver, tomes nuestros oídos y nos permitas escucharte, Señor. Te damos el honor y la gloria y ponemos este tiempo delante de ti pidiéndote que te manifiestes en nuestra vida, Señor, y que a través de este tiempo seas tú edificándonos y seas tú, Señor, llevándonos más cerca de ti y haciéndonos más conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En nombre hermoso, bello y majestuoso de Jesús, oramos. Amén y amén. Ok, como dijimos hace un par de semanas, hoy vamos a continuar con esta serie de sermones sobre los atributos de Dios. El domingo, hace 2 semanas, comenzamos con una breve introducción sobre la manera en que íbamos a abordar este estudio. Y como dijimos ese día, vamos a comenzar esta serie estudiando los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y a partir de la próxima semana sí comenzaremos con los atributos de Dios. Y vamos a estudiar específicamente 15 atributos de Dios. Y vamos a dedicar un sermón a cada uno de ellos. En total vamos a dedicar 15 sermones a los atributos, más este sermón a los nombres de Dios. Vamos a tener un total de 16 sermones dedicados a esta serie.
Y como ya acabo de decir, hoy vamos a comenzar estudiando brevemente, no podemos hacer un estudio profundo, pero vamos a hacer un breve estudio de los nombres de Dios. Y es muy posible que en este momento alguno de ustedes se esté preguntando, ¿por qué estudiar los nombres de Dios? ¿Realmente importa saber los diferentes nombres de una persona, específicamente en este caso los diferentes nombres de Dios? La verdad es que en nuestra cultura occidental, eso no importa mucho. Para nosotros el nombre no es algo que identifique el carácter de una persona. Nosotros escogemos los nombres de nuestros hijos basándonos en razones que son relativamente triviales. Les ponemos a veces nuestro nombre, o el nombre de nuestro padre, o el nombre de nuestra madre, o el nombre de un hermano. Elegimos un nombre que vaya bien con nuestro apellido, o simplemente escogemos un nombre que nos guste. Pero cuando se habla de una cultura oriental como la de los tiempos bíblicos, la realidad es absolutamente diferente. Para el pueblo hebreo, que fue la primera audiencia de las Sagradas Escrituras, el nombre de una persona era mucho más que una forma de identificar al individuo. El nombre se seleccionaba normalmente para describir ciertas características de esa persona y para mostrar a otras personas la identidad y el carácter de ese individuo. Puesto que Dios eligió fundar y desarrollar desde cero la nación hebrea, también eligió comunicarse con ellos utilizando 15 nombres diferentes que les ayudaran a comprender su persona, su carácter y la forma en que él estaba dispuesto a relacionarse con la humanidad, con los hombres. ¿Por qué específicamente con los hombres? Porque la humanidad, los hombres, somos la cúspide, la cumbre de su creación. Somos las únicas criaturas creadas a imagen y semejanza suya. Y lo que vamos a hacer hoy es describir brevemente cada uno de los 15 nombres de Dios que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Pero lo vamos a hacer prestando especial atención a dos aspectos particulares. El primero es el número de veces que ese nombre es usado a lo largo del Antiguo Testamento. Y el segundo aspecto es lo que ese nombre pretende comunicar acerca de Dios, de su carácter, de su persona. Una vez que hayamos hecho eso, que hayamos estudiado estos 15 nombres, los vamos a dividir en dos categorías básicas. Y eso nos va a ayudar a identificar cuál es el mensaje central que Dios está queriendo comunicar a lo largo de toda la Biblia. Vamos a comenzar entonces entendiendo los nombres de Dios. Vamos, el primer nombre, Yahvé o Jehová, que significa Señor. Este nombre lo encontramos 6.519 veces en el Antiguo Testamento. Repito ese número, 6.519 veces en el Antiguo Testamento. Y se utilizó por primera vez en Génesis 2, versículo 4. En la Septuaginta, que fue la primera traducción de las Escrituras del hebreo al griego y fue realizada y completada por eruditos judíos aproximadamente 150 años antes del nacimiento de Cristo. Esta palabra, Yahvé, se traduce como Kurios, que significa señor o maestro, y se traduce también como déspotes, que es literalmente la palabra déspota, que denota omnipotencia, poder absoluto. Dios es el gobernante absoluto de su creación. Vale decir que para los judíos, Yahvé es el nombre prometido de Dios. Y según su tradición, no estaba permitido pronunciar ese nombre en voz alta. Si vamos en la historia bíblica y retrocedemos hasta los tiempos de Moisés, nos encontramos con que Dios reveló a Moisés ese nombre frente a la zarza ardiente. Ese fue el nombre que él le reveló. Cuando Moisés preguntó, ¿y quién le digo a los israelitas que me envía? Diles que te envía Yahvé. Este nombre, Yahvé o Jehová, como prefiramos decir, se traduce también como el existente o como el Señor. Y el significado principal se deriva de la palabra Jabaj, que significa ser o existir. Y sugiere también llegar a ser o específicamente ser conocido. Y cuando lo vemos desde este punto de vista, denota un Dios que se revela a sí mismo continuamente, un Dios que tiene deseos de ser conocido, un Dios que se revela a sí mismo sin cesar. Vamos al segundo nombre, que es Elohim, que significa Dios, juez, creador. Este nombre ocurre más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Elohim se usó por primera vez en Génesis 1:1.
la Biblia abre con este nombre y en la Septuaginta se traduce como Theos, que es la palabra griega estándar para denotar un Dios, un ser trascendente que ejerce un control extraordinario en los asuntos de los hombres y que es responsable de otorgar beneficios inusuales a la humanidad. Vamos a el tercer nombre, que es el Olam, el Dios eterno. También se refiere al Dios de la eternidad, el Dios del universo, el Dios de los días antiguos, y ocurre 439 veces en el Antiguo Testamento. El Olam se utilizó por primera vez en Génesis, el libro del Génesis, capítulo 21, versículo 33, y esa palabra hebrea, Olam, que es la segunda palabra de el Olam, significa literalmente para siempre, eternidad, eterno. Así que el Olam puede ser traducido como el Dios eterno. Como hemos visto, los tres nombres que llevamos hasta ahora, Yahvé, Elohim y el Olam, nos hablan de el Señor, el eterno Señor. Vamos a el cuarto nombre, que es Adonai, literalmente Señor o Maestro. Y ese nombre Adonai ocurre 434 veces en el Antiguo Testamento. Se utilizó por primera vez en Génesis capítulo 15, versículo 2. Y en la Septuaginta también se le traduce como Kurios, que es de nuevo Señor o Maestro. Y que vale decir que esa palabra Kurios es utilizada muchísimas veces para referirse a Jesús en el Nuevo Testamento. Adonai es el paralelo verbal de Yahvé y es un nombre plural, no es un nombre singular. Y tal vez se utiliza este nombre de plural refiriéndose a la naturaleza trina de Dios. Y pudiera ser traducido literalmente como mis señores. Vamos al quinto nombre. Jehová Shabbat, el Señor de los ejércitos. Y también se refiere al Señor de los poderes. Ocurre más de 285 veces en el Antiguo Testamento. Se utilizó por primera vez en 1 Samuel 1:3, pero es más frecuente en Jeremías e Isaías. Jehová Shabbat puede ser traducido como el Señor de los ejércitos, como es utilizado en 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Y este nombre denota la soberanía universal de Dios sobre todos los ejércitos, tanto espirituales como terrenales. El Señor de los ejércitos, el Rey del cielo y de la tierra. Es un nombre que encontramos en el Salmo 29, versículos 9 al 10, en el Salmo 84, versículo 3, en Isaías capítulo 6, versículo 5. El Señor de los ejércitos. Soberanía, el Dios que tiene soberanía universal sobre todos los ejércitos en la tierra y en los cielos. Vamos al sexto nombre, que es Jehová Raj, el Señor mi pastor. Este nombre ocurre 173 veces en el Antiguo Testamento y es utilizado en el Salmo 23. En la Septuaginta se traduce como Kurios. Pominaime me, el Señor me pastorea, y se refiere al que alimenta o conduce su rebaño a los pastos, como vemos en Ezequiel 34, versículos 11 al 15. Una traducción extendida de la palabra rea es amigo o compañero, que indica intimidad, la intimidad que Dios desea tener con su pueblo. Jehová Ra puede ser traducido entonces como el Señor mi amigo, el Señor mi compañero. Vamos al nombre número 7, el Elión, literalmente el Dios Altísimo. Ocurre 28 veces en el Antiguo Testamento y se usa por primera vez en Génesis capítulo 14, versículo 18, y aparece 19 veces en los Salmos. El Elión expresa soberanía absoluta, majestad absoluta de Dios y la más alta preeminencia, y puede ser traducido como el Dios más exaltado, como vemos en Salmo 57, versículo 2. Vamos al octavo nombre, El Shaddai, Señor Dios Todopoderoso. Se refiere al Todopoderoso Señor de los cielos. Ocurre 7 veces en el Antiguo Testamento y se utiliza por primera vez en Génesis 17:1. Ahora, El Shaddai se refiere a un Dios nutriendo, satisfaciendo y supliendo a su pueblo con todas las necesidades
como una madre lo haría con su hijo. Él es el Dios que libremente da alimento y bendición. Él es nuestro sustento. Él es todo lo que necesitamos. El Shaddai, nuestro sustento. El Dios altísimo que nos da lo que necesitamos, que provee lo que necesitamos. Vamos al noveno nombre, que es Caná, celoso. Ocurre 6 veces en el Antiguo Testamento y se utiliza por primera vez en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Y en la Septuaginta se traduce como celotes, celoso. El significado fundamental de este nombre se refiere a una relación, o está enmarcado en una relación matrimonial. Dios es representado como el marido, como el esposo de Israel. Y Él es un Dios celoso que quiere que todas nuestras alabanzas, que las alabanzas de su pueblo, sean para sí y para nadie más. Como vemos en Éxodo capítulo 34, versículo 14. Nombre número 10. Jehová Mekodishkem, el Señor que te santifica. Ocurre solamente 2 veces y se refiere al Señor que nos hace sagrados. Se usa por primera vez en Éxodo 31, versículo 13. Y esta palabra, Mekodishem, es derivada de la palabra hebrea Kadash, que significa santificar, santo o dedicar. Básicamente, la santificación es la separación de un objeto o una persona para el servicio de Dios. Es decir, que Jehová Mekodishkem puede ser traducido como el Señor que te aparta, el Señor que te reserva para sí. Vamos al nombre número 11. Jehová Sidenu. Significa el Señor nuestra justicia. Y ocurre 2 veces en el Antiguo Testamento. Se utilizó por primera vez en Jeremías capítulo 23, versículo 6. Y en la Septuaginta se traduce como Curio tou teo gemo elesena pros gemas. El Señor nuestro Dios nos habló. La palabra Sedek, de la que deriva Sidekenu, significa ser regido, ser recto o ser justo en. Jehová Sidekenu puede ser traducido como el Señor que es nuestra justicia. Y es imposible leer esto sin recordar la persona de Jesús, como en Él su justicia fue imputada a sus criaturas caídas, como nuestra justicia está en Cristo, nuestra justicia viene de Dios, no de nosotros. Vamos al nombre número 12, Jehová Nisi, el Señor mi estandarte. Y se refiere también al Señor mi milagro. Ocurre solo una vez, en Éxodo capítulo 17, versículo 15. Y en la Septuaginta se traduce como Curios Katafagu Mou. El Señor es mi refugio. Y la palabra hebrea Nes, de la que se deriva Nisi, significa bandera. En Éxodo 17, versículo 15, Moisés, reconociendo que el Señor era el estandarte de Israel, bajo el cual ellos derrotaron a los amalecitas, construyó un altar y le puso el nombre Jehová Nisi. El Señor es nuestro estandarte. Y esa palabra Nes se traduce a veces también como un poste, como una insignia que las naciones llevan a la batalla. Esa bandera que ondea en la línea de cada lado y da a los soldados un sentimiento de esperanza, un punto focal. Y esto es lo que Dios es para nosotros, una bandera de aliento para darnos esperanza y para enfocarnos en Él, para enfocarnos en lo que Él quiere. El Señor nuestro estandarte, Jehová Nisi. Vamos al nombre número 13, Jehová Shammah, el Señor está ahí. Ocurre solo una vez en Ezequiel 48:35, pero una vez particularmente importante porque fue en los tiempos de la deportación a Babilonia. El nombre indica que Dios no había abandonado a Israel, dejándola en ruinas, sino que habría una restauración. En medio de una catástrofe terrible, en medio de una desolación terrible, Jehová Shammah, el Señor estaba allí, prometiendo restauración, prometiendo una esperanza para el futuro. Vamos al número 14. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Este es uno de los nombres de Dios que probablemente se ha malinterpretado más a lo largo de la historia de la iglesia. Ocurre solo una vez, en Génesis 22:14. Y en la Septuaginta se traduce como Curios Eiden, el Señor ha visto. ¿Por qué eso? El Señor ha visto. Jehová Jireh fue el nombre simbólico que Abraham le dio al monte Moriah
para conmemorar la intercesión que Dios hizo en el sacrificio de Isaac. ¿Se acuerdan cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo? Dios le había dicho, ve y sacrifícalo, y en obediencia Dios había ido, y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios proveyó un sustituto para el sacrificio. Jehová Jireh, el Señor proveerá. No es proveerá bienes, no es proveerá satisfacción, no es proveerá alimento, es proveerá el sacrificio. Proveerá el sacrificio sustitutorio para tomar nuestro lugar. Lo que hizo con Isaac, lo que hizo con Jesús en la cruz. El nombre número 15, Jehová Shalom, el Señor es la paz. Y ocurre solamente una vez en Jueces capítulo 6, versículo 24. Y esa palabra Shalom es un derivado de Shalem, que significa estar completo. Shalom se traduce como paz o ausencia de conflictos. Y ese Jehová Shalom es el nombre de un altar construido por Gedeón en Ofra, en la época de los jueces, en un tiempo en el que el pueblo israelita era atacado una y otra vez por los enemigos. Jehová Shalom, el Señor era su paz. Ahora, hemos visto estos 15 nombres. Nadie pretende que se los aprendan de memoria en este momento. Pueden ir a los apuntes que enviaremos después a través del chat. Pueden ir atrás en la prédica e irlos revisando. Pero la idea es que ahora tomemos estos 15 nombres y los dividamos en dos categorías. Y esas dos categorías van a estar basadas en el propósito de esos nombres. Las dos categorías que vamos a ver son, la primera, los nombres de Dios que describen su propia gloria, y la segunda, los nombres de Dios que describen su relación con los hombres. Por un lado, los nombres que describen la gloria de Dios, y por otro lado, los nombres que describen cómo Dios se relaciona con el hombre. Vamos primero con los nombres que describen su propia gloria. Vamos a ver esta tabla que tenemos acá. El primero, Yahvé o Jehová, Señor, ocurre 6.519 veces. Elohim, el Dios, juez, creador, más de 2.000 veces. El Olam, el Dios eterno, 439 veces. Adonai, maestro, 434 veces. Jehová Shabbat, el Señor de los ejércitos, el Señor de los poderes, 285 veces. El Elión, el Dios altísimo, 28 veces. Caná, celoso, 6 veces, para un total de 9.711 veces. Repito, 9.711 veces. Vamos con la segunda categoría, los nombres de Dios que describen su relación con los hombres. Y aquí tenemos a Jehová Raj, el Señor mi pastor, 173 veces. El Shaddai, Dios todopoderoso, nuestro sustentador, 7 veces. Jehová Mekodishkem, el Señor que te santifica, 2 veces. Jehová Sidkenu, el Señor nuestra justicia. Jehová Nisi, el Señor mi bandera, 1 vez. Jehová Shammah, el Señor está ahí, 1 vez. Jehová Jireh, el Señor proveerá, 1 vez. Y Jehová Shalom, el Señor es la paz, 1 vez. Para un total de 188 veces. Repito, la primera categoría, 9.711 veces. 9.711 veces el Señor utilizó nombres que describían su propia gloria a lo largo del Antiguo Testamento. Y solamente 188 veces el Señor utilizó nombres que describen su relación con nosotros, con los hombres, a lo largo del Antiguo Testamento. 9.711 contra 188. En otras palabras, el 98% de las veces que el Señor mencionó uno de sus nombres en el Antiguo Testamento, lo hizo para mostrarnos su propia gloria. Y solo el 2% de las veces usó esos nombres para describir su relación con nosotros. Pueden ver ustedes la misma intención que yo veo aquí. ¿De qué nos está hablando el Señor a lo largo de las Escrituras? ¿Nos está hablando de nosotros o nos está hablando de Él? ¿Nos está hablando de lo que quiere para nosotros o nos está hablando de quién es Él? ¿O se está presentando Él en toda su dimensión y en toda su majestad? Amados hermanos, hoy hemos visto cómo la principal preocupación de Dios a lo largo de toda la Biblia no es decirnos cuán especiales somos o cuán maravillosa será nuestra vida con Él o el plan maravilloso que Él tiene para nosotros. El propósito básico de Dios
con las Escrituras es darnos a conocer cómo Él es realmente, en todas sus dimensiones, en toda su majestad. Y aunque conocerlo tendrá definitivamente consecuencias asombrosas en nuestra vida, el objetivo final de la Biblia es mostrarnos la gloria de Dios, la persona de Dios, y producir en nosotros el más ferviente deseo de honrarlo y de adorarlo. Hermanos, mientras más conocemos al Señor, mientras más entendemos su carácter, su persona, su grandeza, su majestad, más ferviente y más grande es el deseo de adorarlo. Así que la última pregunta que quisiera dejar esta mañana en sus mentes es: ¿estamos dispuestos nosotros a sumergirnos en la Biblia, a estudiarla, a escudriñarla, para tener un profundo entendimiento del Dios Altísimo, el Todopoderoso, el Sustentador, el Maestro, el Dios Eterno, el Señor de la paz, el que nos santifica, el que provee, el celoso, el que nos pastorea? ¿Estamos dispuestos a ir a la Biblia, a conocer a Dios en toda su dimensión, a través de todos esos nombres, a través de todas esas características que Él nos da? Eso es lo que estamos comenzando hoy con este estudio. Y, hermanos, si hoy, al entender o al comprender un poco más, solamente un poquito más los nombres de Dios, y al entender el propósito de esos nombres, tu corazón y tu espíritu se ha conmovido, si sientes que si sientes dentro de ti, en tu corazón, ese deseo ardiente de conocerlo más profundamente, de obedecer su voluntad, es porque eres una de sus ovejas. Y si eres una de sus ovejas, Él es tu pastor y te conoce por tu nombre. Así que, ¿qué estás esperando? Embárcate, lánzate, inicia tu proceso personal, embárcate en ese viaje personal a través de la Biblia para conocer a Dios como Él es, para conocer sus nombres y conocerlo cada vez más profundamente, conocer sus atributos, sus características. Si por otro lado, este mensaje ha confrontado tus creencias, ha molestado y ha de alguna manera entrado en contradicción con lo que tú piensas o con quien tú piensas que es Dios, y de alguna manera te ha movido a sentir la majestad y la santidad de Dios, y de alguna manera a través de este mensaje el Señor te ha movido y ha empezado a mostrarte y a exponer tus acciones y tus pensamientos más secretos y a confrontar quién eres, te invito a que ores, a que te pongas de rodillas y a que comiences por confesar delante de Dios tus transgresiones, tus pecados, y a dejar que Jesús haga lo que solamente Él puede hacer. Vamos a orar. Padre Santo, te damos el honor y la gloria por quien tú eres. Te damos el honor y la gloria porque tú eres el único, el Señor, el Maestro, el que nos santifica, el que nos justifica. Tú eres el único que merece la adoración. Tú eres el único creador, el único juez. Tú eres el supremo, el altísimo, el único que merece la más alta y la adoración completa, Señor. Te damos gracias porque siendo tú quien eres, podemos estar hoy delante de ti. Te damos gracias porque siendo tú quien eres, podemos decir que tú eres el Dios que nos justifica. Te damos gracias porque siendo tú quien eres, podemos decir que te negaste a ti mismo, dejaste tu lugar privilegiado y viniste a esta tierra y te hiciste hombre y viviste una vida perfecta, cumpliendo perfectamente tu santa ley, para luego ofrecerte como sacrificio, como ese Jehová Jireh, quien provee, pero no quien provee las cosas de este mundo, sino quien provee el sacrificio que necesitábamos para ser santos, para ser apartados, para ser justificados por ti. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de todos estos nombres. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de entenderte más y de rendirnos cada día más delante de ti. Bendito seas por siempre, Señor. Te pedimos que en esta serie de sermones que hoy estamos comenzando formalmente, te nos presentes, Señor, más profundamente cada día. Que nos permitas irte conociendo, irte entendiendo, irte disfrutando cada día más, Señor, para que en la medida que te conozcamos más, nuestro deseo de alabarte, de honrarte y de glorificarte sea mayor, Padre.
te damos el honor por siempre y quedamos rendidos delante de ti en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.